Entonces ahí verán que ya Sí, esto. señor. Ok, entonces sí vamos a empezar con el concepto de función. Nosotros definimos una función sencillamente como la relación de dependencia de dos variables. ¿Ok? Relación de dependencia de dos variables. Cuando nosotros hablamos de variables, pues efectivamente nos estamos relacionando a algo que está cambiando, ¿cierto? O a algo que puede cambiar. Eso es una variable, algo que puede cambiar. Pero esos cambios van a tener una relación. Es decir, que cuando yo tenga una variable, vamos a ver que esa variable empieza a, a tener o a depender de otra variable. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros vamos a estar hablando de variable dependiente, variable dependiente y variable independiente. ¿Ok? Variable dependiente y variable independiente. La variable independiente es aquella que nosotros vamos a manipular. Nosotros la vamos a manipular, es decir, nosotros sencillamente le vamos a dar valores a esa variable. Mientras que la variable dependiente es una variable que se obtiene como consecuencia de la variable independiente. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar cuadernos, entonces yo tendría que identificar el número de cuadernos y el precio total. Entonces, claramente, el precio total va a depender del número de cuadernos que nosotros hayamos comprado. ¿Sí estamos? Eso significa que el precio total se convierte en una variable dependiente y el número de cuadernos se va a convertir en nuestra variable independiente. Nosotros no podemos manipular el precio total. Yo no puedo ir allá al supermercado y decirle, no, es que usted me tiene que cobrar tanto, ¿cierto? Sino que de acuerdo a la cantidad de cuadernos que nosotros hayamos adquirido, pues nos van a dar un precio total. ¿Está clara la relación? Sí, señor. Ok, entonces, eso es lo que corresponde a una función. Cuando nosotros tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Supongamos en ese problema además que el precio de los cuadernos es de 3.000 pesos. 3.000 pesos por cada cuaderno. Barato. Entonces, si yo compro un cuaderno, ¿cuánto sería el precio total? Pues serían 3.000. Pero si yo compro dos cuadernos, el precio total sería 6.000. Y si compro tres cuadernos, el precio total sería 9.000. Y si compro cuatro cuadernos, el precio total sería 12.000. Y así podríamos seguir adelante, ¿cierto? Y también estaríamos obteniendo. Eso quiere decir que a este valor de acá le corresponde este valor de acá. Igual al valor 2 le corresponde el valor 6.000. Al valor 3
le correspondería el valor 9.000. Y al valor 4, pues le corresponde el valor 12.000. ¿Cierto? A cada pareja, entonces nosotros le vamos a llamar una coordenada. Quiere decir que una coordenada, específicamente coordenada de punto, es una pareja que incluye un valor de la variable independiente y su correspondiente valor de la variable dependiente. ¿Listo? Resulta que al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente lo vamos a llamar dominio. Dominio, vuelvo y repito, es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Como es un conjunto, muchas veces esa notación la hacemos precisamente como la notación de conjuntos. Entonces, pregunto, para este problema, ¿será posible que yo exista el valor -1 dentro de esa relación? ¿Será que yo puedo comprar menos un cuaderno? No. No, No, ¿cierto? profe. O sea que yo puedo decir que los valores negativos no hacen parte de esa función. El valor 0, ¿será que sí? No. Puedes comprar 0 cuadernos. Comprar 0 cuadernos. ¿Puedo ir al supermercado y comprar 0 cuadernos? No, No. Ah, ¿por qué no? Pues puedes comprar ningún cuaderno. Por eso. Entonces sí se puede. Ah, claro. ¿No han visto tanta gente que va a los supermercados y no compra nada? A los centros comerciales y no compra nada, solamente va a vitrinear. Entonces, efectivamente, el 0 sí podría ser. ¿Será que yo puedo comprar entonces 1.5 cuadernos? ¿Eso sí me los venden en el supermercado? No. No, ¿cierto? Eso no lo venden. Por lo tanto, aquí yo podría decir que sencillamente el dominio de esta función corresponde a todos los valores que los llamamos x, corresponde a todos los x. Si han visto esta expresión, ¿no? Tales que. Esa barra significa tales que en conjunto. ¿Sí? ¿Se la han escuchado? Sí. ¿Saben qué significa eso Sí. tales que? Ese tales que lo único que significa es que vamos a dar cuál es la condición. ¿Cuál es la condición de ese valor x? Entonces yo lo que tengo que decir aquí, tal es que x pertenece a los números enteros, perdón, a los números naturales. En este caso serían los números naturales. Los enteros no, porque los enteros también incluyen a los negativos. ¿Ok? Y ya vimos que no pueden ser negativos ni tampoco pueden ser decimales. Entonces los únicos enteros son los positivos, por lo tanto eso los llamamos números naturales. Eso sería el dominio. ¿Ok? Entonces ya saben qué es el dominio. El dominio no es otra cosa que el conjunto de los posibles valores que puede tomar la variable independiente. Y rango, entonces es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. Conjunto de valores, conjunto de valores que puede tomar
la variable dependiente. ¿Ok? Otra vez. Bueno, este conjunto está un poquito más complicado de definir. ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dicen ustedes con respecto a los valores que estamos obteniendo? ¿Qué característica tienen? Que todas son similares. Todos son similares. ¿En qué son similares? No, perdón, profe, me equivoqué. Ya no. Ustedes se dan cuenta, como van de 3000 en 3000, a eso lo podemos llamar sencillamente múltiplos de 3000. Entonces, así como a la variable independiente, ojo, normalmente la anotamos con la letra X, por eso lo del dominio. A los valores de la variable dependiente, normalmente, no es obligatorio, pero normalmente los notamos con la letra Y. Y entonces aquí sencillamente diríamos que el rango, para este ejemplo, rango sería los valores de Y, tales que Y son múltiplos de 3000. Y vamos acercándonos de una vez a otro concepto que vamos a ver más adelante. ¿Cómo estoy obteniendo esos valores de acá? Los valores de la variable dependiente. ¿Qué operación estoy haciendo para irlos obteniendo? Sumándole 3000. ¿Quién le sumo 3000? Al 3000. Tengan en cuenta que cuando uno habla de cómo los estamos obteniendo, me refiero a cómo lo estoy obteniendo a partir de este número de acá. ¿Cómo estoy obteniendo el 12.000, pero a partir de este valor 4? 3000 multiplicado por 4. Ah, ok. O sea que lo que estoy haciendo es multiplicarlo. Eso me está diciendo que el valor de Y lo estoy obteniendo como el valor de X multiplicado por 3000. O dicho de otra forma, en otro orden, 3000 multiplicado por el valor que tiene X, ¿cierto? Entonces, de esta forma, vamos a irnos aproximando a otro concepto es, bueno, ¿y cómo matemáticamente vamos a generar cada resultado? ¿Cómo genero cada resultado? Tengan en cuenta lo que acabo de decirles. Cuando yo digo eso, es porque ese valor tiene que depender, es del de acá, no del de arriba, porque realmente no interesa el de arriba, interesa es el de su correspondiente valor de la variable independiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Dependiendo, o sea que cuando nosotros hablamos de funciones, vamos a tener un conjunto de valores que va a tomar la variable independiente, ¿cierto? Y un conjunto de valores que toma la variable dependiente. Ya dijimos que este conjunto se llama dominio. Este de acá se llama dominio. Y este conjunto de acá se llama rango. ¿Vale? Dependiendo o mejor, de las operaciones que yo tenga que hacer para que un valor A de este conjunto se convierta en un valor B de este conjunto, entonces la función va a tener un nombre. ¿Listo? Vuelvo y repito. Dependiendo de las operaciones que yo tenga que hacer para convertir el valor A en el valor B, la función toma un nombre. Y aquí
es importante entender que la operación que tuve que hacer para ir de A hacia B tiene que ser la misma operación que yo tengo que hacer para ir de C a D. ¿Está claro? No es que yo diga, es que aquí hago una suma y aquí hago una multiplicación. No. Si hago una suma arriba, abajo tengo que hacer la misma suma. Si arriba tuve que sacar una raíz, abajo también tengo que sacar una raíz. Si arriba tuve que dividir, entonces para el de C también tengo que dividir. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunas de esas funciones o cómo se pueden llamar esas funciones, vuelvo y repito, de acuerdo a las operaciones que hagamos. Entonces, cuando solamente se realiza una multiplicación, ojo, con respecto a la variable, ¿no? Cuando la variable solamente, es decir, la variable independiente, cuando A lo tengo que multiplicar solamente por un valor, a esto lo llamamos una función lineal. Cuando a A lo tengo que elevar al cuadrado, lo vamos a llamar una función cuadrática. Bueno, aquí voy a cambiar esto de A, más bien vamos a nombrarlo como le llamamos en general a los valores de la variable independiente, como les dije que se iban a llamar. ¿Qué letra? X. X, correcto. X. Mientras que los de Y son, perdón, los de la dependiente son Y, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar como una notación un poquito más acorde ya al nivel de ustedes. Si a la X solamente la tengo que multiplicar, lo llamamos una función lineal. Si a la X la tengo que elevar al cuadrado, pues será una función cuadrática. Si a la X la tengo que elevar a la 3, ¿cómo se llamará? Cúbica. Correcto, cúbica. Y en general, si a la X la tengo que elevar a un exponente, un número, a esto lo vamos a llamar una función polinómica. Polinómica. ¿Listo? Si tenemos que sacar raíces, pues a eso se le llama una función radical. Si lo que tengo es un número que se eleva a la X, a esto ¿cómo lo llamaré? ¿Potencia? No, exponencial. Exponencial. Si le tengo que sacar un logaritmo, pues lógicamente se llamará logarítmica. ¿Listo? Son básicamente el tipo de... perdón. Si tengo que dividir dos términos que tienen X, a esto se le llama racional. No es solamente X y X, son términos que tienen X. ¿Ok? O sea que aquí hay una serie de operaciones que incluyen X y aquí hay otra serie de operaciones que también incluyen la X. A eso le llamamos función racional. Son básicamente las funciones que ustedes van a ver durante su bachillerato. En particular, nosotros nos vamos a detener este año en las siguientes funciones. Vamos a ver, lógicamente, la primera función, que es la función lineal. La segunda función que vamos a ver es la función cuadrática. La otra que vamos a ver es la función exponencial.
En el caso de la función exponencial vamos a ver una aplicación bien particular que tienen estas funciones, que son las ecuaciones de población o funciones de población. ¿Cómo crece la población? Que puede ser crecer o puede ser disminuir. Y la función logarítmica. Estas 4 funciones son las que nosotros vamos a ver o las vamos a ver durante este año. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, perfecto. No, profe. Perfecto. Las funciones presentan una característica, sin importar qué tipo de función, sea cualquiera de las que están nombradas ahí, pero las funciones generan una condición bien particular, y es, para cada valor, por favor, tomen nota de eso, para cada valor de la variable independiente, coma, solo hay, o solo le corresponde un valor de la variable dependiente. ¿Ok? Gráficamente, ¿qué quiero decir? Otra vez volviendo a nuestros conjuntos de variable independiente y variable dependiente. Vamos a colocar solamente valores de X, valores de Y. Ya sabemos cómo es. Si yo tengo los valores A, B, C que corresponden al dominio de la función y tengo los valores C y D que corresponden a los valores del rango, entonces para cada valor de la variable independiente solamente hay un valor de la variable independiente, perdón, para cada valor de la independiente solamente hay un valor de la variable dependiente. O sea que yo puedo tener esta situación. Pero puede ser que 2 valores de la variable independiente generen el mismo resultado de la variable dependiente. ¿Sí está claro? Sí. O sea que Señor. la variable dependiente puede provenir de 2 valores de la variable independiente. ¿Sí? Que ya, a ver, yo estoy aquí hablándoles de una cosa y ustedes no ven. Este valor de acá me dice que puede provenir del valor B o también puede provenir del valor C. ¿Sí lo ven? Pero un valor de acá solamente puede generar un valor de acá. Les voy a colocar un ejemplo bien simple. Supongamos que mi función es una cuadrática, como la segunda que tenemos acá. Recuerden que es x al cuadrado, ¿cierto? O sea que los valores de y se generan cuando yo elevo los valores de x al cuadrado. Vamos a colocar algunos valores de la variable independiente para esa función. Voy a colocar, por ejemplo, el 0, el 1, el 2 y el -2. Que si hay más valores, claro, muchos más, ¿cierto? Pero solamente voy a analizar estos de acá. Y voy a ver qué valores me generan acá. Entonces, si yo hago 0 al cuadrado, ¿qué valor obtengo? ¿Cuánto da 0 al cuadrado? 0. 0, claro. Si hacemos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? ¿1 por 1? ¿Eso? 1, 1, 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 2, 4, 4. 4, 4, 4. Claro. Y si hacemos -2 al cuadrado, ¿cuánto da?
menos 4. Tengan en cuenta que menos 2 al cuadrado es menos 2 multiplicado por menos 2. Eso es menos 2 al cuadrado. Menos por menos, ¿cuánto da? Más Más. ¿Y 2 por 2? 4. 4. El resultado es 4. Por lo tanto, des en cuenta que miren que este menos 2 me volvió a dar el mismo valor 4 positivo. Ahora sí está claro lo que estoy diciendo. El valor 4 puede venir de dos valores distintos de este conjunto. Pero el 2 solamente me va a generar el 4, no me genera otro resultado. Si en un ejercicio yo les digo a ustedes, de acuerdo a la gráfica, digan cuál es función y cuál no es función, y yo les escribo cosas como esta. A, B, C, y aquí tengo D, E, perdón. Bueno, sí, F. Y entonces hacemos esta ilustración. ¿Cuál de esos no es función o cuáles de esos no son función? ¿Qué opinan? ¿O todos son función? La tercera, profe. Pero creo La que tercera. sí. La tercera. La tercera. Tercera. ¿Y la segunda? La segunda tampoco. Tampoco, ¿por qué no? La segunda sí es función. Y a esa función la vamos a llamar, a esa función en particular se le llama función identidad, donde el valor que se obtiene es el mismo valor que se tiene inicialmente. Realmente la operación también proviene de una función lineal, dado que, ¿qué pasa si yo al valor A lo multiplico por 1? ¿Cuánto obtengo? ¿Cuál es el resultado? Álgebra del año pasado, niños. A por 1, A. pues el mismo A. B por 1, A. B. 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 B por 1, igual a ¿Por B. qué? O sea que podemos generalizar que esta función se obtiene cuando yo al valor X lo multiplico por ¿qué número? Por el 1. 1. O sea que los valores de Y los obtengo cuando a X lo multiplico por 1. Entonces sí es función. Efectivamente, el último caso no es función porque para el valor C se están generando dos resultados distintos y dijimos que eso no es posible dentro de las funciones. Puede ser que se dé en otro tipo de casos, pero dentro de funciones no. Ustedes por allá cuando estén en décimo van a ver algo que se llaman cónicas y en las cónicas sí puede ocurrir eso, que para un valor en X se generen dos resultados en Y. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, eso va a ser un caso particular que ustedes van a ver más adelante. Bueno, entonces, eso es, digamos, todo lo que, o digamos, el concepto inicial de lo que es una función. Entonces, recordemos, función sencillamente es una relación de dependencia de dos variables.
que las variables van a ser dependientes o independientes. Que la independiente es la que nosotros podemos manipular y la dependiente es la que obtenemos como consecuencia de la variable independiente. ¿Ok? En algunos casos no es tan fácil deducir cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la dependiente. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo hacer.